Muy buenos días, estimadas y estimados. En este video vamos a comenzar a ver la última materia de la cuarta unidad del ramo de estadística, la cual viene siendo probabilidad condicional. Entonces, ¿de qué se trata la probabilidad condicional? Probabilidad condicional o probabilidad condicionada, cualquiera de las dos formas está correcta, ¿ya? Nosotros cuando hablamos de probabilidad condicional estamos hablando de un experimento aleatorio, entonces nosotros decimos que sea S espacio muestral, ¿no es cierto? Y vamos a decir que A y B, que son subconjuntos de S, son eventos aleatorios. Cuando nosotros hablamos de probabilidad condicional, estamos hablando de la probabilidad de que se dé un evento dado que ha sucedido ya otro. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, ¿cuál es la probabilidad de A? ¿Cuál es la probabilidad de A? Si ya pasó B o sucedió. Entonces a mí me están preguntando por esto, me están preguntando por la probabilidad de que se dé el evento A, dado que ya sucedió el evento B. Entonces esto nosotros lo traducimos de una forma un poco más simple, que sería probabilidad de A dado B. Entonces cuando nosotros nos referimos a la probabilidad de A dado B, estoy diciendo que B es el evento que ya está sucediendo, o sea, ya sucedió eso. Entonces me están preguntando por qué suceda A, dado que B ya sucedió. ¿Cómo nosotros podemos anotar esto? ¿Qué tipo de notación tiene esto? Esto de acá se anota de la siguiente forma. Siempre que yo vaya a escribir la notación de probabilidad condicional, tengo que colocar siempre el evento por el cual yo me estoy preguntando. En este caso me estoy preguntando por qué suceda el evento A. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de A? Y aquí yo voy a colocar un slash, una rayita, ¿no es cierto? Y acá voy a colocar el evento, el cual ha sucedido antes de que suceda A, pero del cual A depende. ¿Por qué yo digo que A depende? Por ejemplo, nosotros podríamos decir lo siguiente. Yo les podría decir, el 30% de las veces voy al cine y el resto de las veces voy a la plaza. Y después le pregunto, cuando yo voy al cine, el 50% de las veces me compro una palomita de maíz. ¿Sí? Me compro unas cabritas. Entonces, yo, para poder hacerme la pregunta de cuál es la probabilidad de que yo coma, ¿no es cierto?, cabritas, tengo que estar en la situación de que antes de que yo pueda comer cabritas, tengo que haber ido al cine. ¿Se entiende? Entonces, una probabilidad condicional es una probabilidad de un evento, ¿no es cierto?, que depende de que ya haya sucedido otro evento. A eso se le llama probabilidad condicional. Entonces, vamos a resolver uno de los primeros ejercicios del libro, que es un ejercicio bastante sencillo y tiene que ver con el uso del lenguaje, que dice así. Entonces, eh, el ejercicio dice así. Si R, ejemplo, si R mayúscula es un evento de que un convicto cometa un asalto a mano armada, y D es el evento de que el convicto venda drogas,
exprese las siguientes probabilidades en palabras. O sea, exprese en palabras A. Me dicen PDR dado D. ¿Qué significa PDR dado D? Si yo sé que R es el evento en que el convicto cometa salto a mano armada, entonces estamos diciendo que el convicto comete asalto a mano armada dado, ese sería el slash, ¿no es cierto? Dado D. ¿Y qué es D? Dado que el convicto vende drogas. ¿Sí? Ese sería el primer ejercicio como de lenguaje para poder aprender a ocupar la notación. Que igual de repente la notación como que enreda, de repente uno dice, ¿por cuál me están preguntando? ¿Por D o por R? Siempre se pregunta por R, ¿no es cierto? O por el primer evento, dado este segundo evento. Ese sería un primer ejercicio. B. Me están preguntando cuál es la probabilidad de complemento dado R. ¿Qué significa de complemento? Significa el contrario del evento D. Dado que el evento D es que el convicto venda drogas, entonces nosotros podríamos decir que el convicto no vende drogas, coma, dado R. ¿Y R qué sería? Dado que comete asalto a mano armada. Y ya una última cosa, ¿no es cierto? C, que dice la siguiente situación. ¿Cuál es la probabilidad de R complemento dado D complemento? Entonces, R es el evento de que el convicto cometa asalto a mano armada. Entonces, como me están hablando de lo contrario, porque es complemento, entonces me dicen cuál es la probabilidad de que el convicto no cometa asalto a mano armada, dado que de complemento, o sea que el convicto no vende drogas. Entonces el objetivo de este ejercicio, de este ejemplo, era que usted tuviera un pequeño manejo de la notación propiamente tal. Bien, entonces lo que nosotros vamos a empezar a hacer ahora es calcular algunos ejercicios ocupando la probabilidad condicionada, que todavía no lo hemos hablado de eso. Pero lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente. La probabilidad de A dado B es dos puntos, entonces nosotros sabemos que esta tiene la siguiente notación, la probabilidad de A, ¿no es cierto?, dado B, y eso se puede escribir de la siguiente forma, que es lo que nosotros ya manejamos, que vendría siendo la probabilidad de A inter B, ¿no es cierto?, y todo eso dividido por la probabilidad de B. Siempre se divide por la probabilidad del suceso, ¿no es cierto?, que ya ha sucedido, en este caso del de acá, ¿ya? Para que tengan esa relación, ¿ya? Y no se confundan con esta expresión de acá. Entonces, esta viene siendo la fórmula que nosotros vamos a ocupar, que la probabilidad de un evento, una probabilidad condicionada es igual a la probabilidad de la intersección de los eventos dividido por el evento que ya sucedió. ¿Sí? Entonces, ahora nosotros vamos a hacer un pequeño ejemplo. El ejemplo más básico, creo yo, sería el siguiente. Vamos a asumir, supongamos
que se lanza un dado cargado. Tal que la probabilidad de obtener impar, tal que la probabilidad de obtener impar y par son 2 puntos. Entonces aquí nosotros tenemos que definir esas probabilidades, me las dan en el ejercicio. Este ejercicio que yo estoy viendo es el primer ejercicio que aparece en el libro, así que simplemente lo estoy explicando con mis palabras, ¿no es cierto? Entonces lo que yo sé es que la probabilidad de sacar un impar viene siendo 1/9, mientras que la probabilidad de sacar un par viene siendo igual a 2/9. Entonces se define la siguiente situación. Se define el evento A, que viene siendo obtener un número mayor que 3. Y también se define el evento B, que habla de sacar un cuadrado perfecto. ¿Ya? Entonces, para poder resolver esta situación, nosotros queremos, bueno, no me han dicho qué es lo que tengo que resolver, pero lo que yo quiero es sacar la probabilidad. Me preguntan lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un cuadrado perfecto ¿Cuál es la probabilidad de sacar un cuadrado perfecto dado que tiene que ser mayor que 3? Entonces, por eso me están preguntando. Bien, entonces lo que nosotros tenemos que hacer aquí es simplemente aplicar la fórmula, y al aplicar la fórmula nos vamos a dar cuenta de que hay situaciones que tenemos que manejar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la probabilidad de sacar un cuadrado perfecto, ¿no es cierto?, sería la probabilidad de B, ¿no es cierto?, dado que el número que yo extraiga, ¿no es cierto?, tiene que ser un número mayor que 3, o sea, esto tiene que estar pasando antes, por lo tanto va en su segundo lugar. Esto es la probabilidad de B inter A, todo eso dividido por la probabilidad de A. Ya, entonces, aquí, ojo, las probabilidades, como las probabilidades de los valores, ¿no es cierto?, de mi espacio muestral, no son siempre la misma. ¿Por qué yo sé que no son la misma? Porque el dado está cargado y yo sé que la probabilidad de sacar un par o un impar son diferentes, la probabilidad de sacar un impar y la probabilidad de sacar un par son diferentes. Entonces, para poder sacar la probabilidad de A, necesito conocer cuál es su conjunto. Me están diciendo que A es la probabilidad de obtener un número mayor que 3, o sea, 4, 5 y 6. ¿Ya? Entonces, para poder sacar la probabilidad de A, nosotros podemos recordar que la probabilidad de A tiene que ser igual a la suma de las probabilidades de todos sus eventos, es decir, de todos sus elementos, que sería la probabilidad de 4 más la probabilidad de 6, todo eso más la probabilidad de 5. Y aquí cada una de estas cosas va a depender de lo que dijimos arriba, porque sabemos que el dado está cargado, o sea, la probabilidad de que sea un impar es 1/9.
Eso quiere decir que aquí este es un noveno, mientras que la probabilidad de que sea par viene siendo 2 novenos. O sea, aquí sería 2 novenos, todo eso más 2 novenos, y me da que finalmente la probabilidad de obtener un número más grande que 3 viene siendo 5 novenos. Esa es la probabilidad de A. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo otro que nosotros tenemos que tener en cuenta es cuál es la probabilidad de sacar un cuadrado perfecto, ¿ya? Para poder sacar esa probabilidad, nosotros tenemos que simplemente manejar cuál viene siendo el conjunto de los elementos que cumplen la característica de ser un cuadrado perfecto, que sería el 1 y el 1 y el 4, ¿no es cierto? Entonces, nosotros también tendríamos que calcular la probabilidad de B. ¿Cuál sería la probabilidad de B? Análogo. Probabilidad de B sería igual a la probabilidad de 1 más la probabilidad de 4. La probabilidad de 1, por ser un impar, viene siendo un noveno, mientras que la probabilidad de 4, por ser un par, es 2 novenos. Eso quiere decir que la probabilidad de sacar un cuadrado perfecto viene siendo igual a 3 novenos. Entonces ahora lo que nosotros tendríamos que sacar acá viene siendo cuál es la intersección entre estos dos eventos. Si ustedes se dan cuenta, la intersección entre los dos eventos viene siendo esta de aquí, el 4. Cuando yo digo A intersectado con B, eso viene siendo igual a 4. Tiene un único elemento, por lo tanto la probabilidad de A inter B viene siendo igual a la probabilidad de 4. Y la probabilidad de 4, por ser un número par, es 2 novenos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos toda la información realmente. Calculé la probabilidad de A, la probabilidad de B, la probabilidad de A inter B. Y lo que yo necesito es la probabilidad de A inter B, que sería 2 novenos. Todo eso dividido por la probabilidad de A, que vendría siendo 5 novenos. La probabilidad de B no me sirvió, pero realmente la calculé. ¿Ya? Y aquí aplicamos regla de la oreja, y regla de la oreja me dice que extremo con extremo, que sería 2 por 9 y 9 por 5. Y eso simplifico y me deja como resultado 2 novenos. 2 quintos, perdón. Y esa sería la probabilidad que nosotros andamos buscando. ¿Ya? Entonces ese es un primer ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo. ¿Ya? En este tipo de ejercicios de probabilidad condicionada se ocupan mucho las tablas de doble entrada. ¿Ya? Entonces me dicen así, voy a resumirlo, este es un ejercicio de ejemplo también del libro, usted puede encontrarlo ahí, pero lo que me está diciendo es lo siguiente. Ejemplo 2. Entonces, ¿qué dice el ejemplo 2? Me dice lo siguiente. Yo tengo la siguiente información estadística reducida en una tabla de doble entradas. Entonces vamos a dibujar una tabla de doble entrada. Tenemos ahí, tenemos dos filas. Por lo tanto vamos a hacer 1, 2, 3 líneas. ¿Ya? Y tenemos también dos columnas. Así que también vamos a hacer 3 líneas. ¿Ya? Entonces, ahí, y acá vamos a ir colocando los totales, ¿ya? De hecho, voy a colocar otra línea más. Ahí está. Entonces vamos a colocar los totales. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí? Yo tengo un estudio que me muestra la relación que existe entre la gente que tiene trabajo, no sé cómo decirlo con mejores palabras, pero empleamiento, por así decirlo, gente que tiene trabajo. Entonces estoy haciendo una cruza entre dos cosas, entre el sexo, hombre-mujer, y entre el hecho de que tenga trabajo o no tenga trabajo, ¿ya? Que es la empleabilidad. Ahí está la palabra. Entonces, nosotros vamos a colocar aquí empleado y desempleado, hombre y mujer. Entonces, ¿qué información tengo yo? Yo tengo la siguiente información, que aquí tengo 460, aquí tengo 140, acá
40 desempleados y 260 desempleados mujeres. Un poco machista este ejercicio. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí con toda esta información es la siguiente. Calcule, determine A, la probabilidad de que sea mujer y esté empleada. B, la probabilidad de que esté empleada y sea dado que es mujer. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta de una cosa. ¿Serán lo mismo estas dos situaciones? La verdad de las cosas es que no. Y esa es una de las características, o más que características, es una de los errores comunes que se cometen en este tipo de situaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería esto? Sería la probabilidad de M inter E, o sea, las mujeres que están empleadas, todo eso dividido por la probabilidad de E, que sería la probabilidad de los empleados, de la gente empleada en general. Esto sería la probabilidad de M inter E o E inter M. Es lo mismo, si yo digo M inter E o E inter M, es lo mismo, pero lo voy a anotar en el orden. Todo eso dividido por la probabilidad de que sea mujer, ¿ya? Para poder sacar esto, para este ejercicio, vamos a completar la tabla. 460 más 40, eso sería 500. 140 más 260, eso sería 400. ¿Ya? Entonces tenemos 500 hombres, 400 mujeres. Y que estén empleados serían 460 más 140, 40 más 60 es 100, más 40 500 más 100, 600. Y 40 más 260 son 300. Y si yo sumo 500 más 400 y 600 más 300, me da el total de los totales, que sería la cardinalidad de S, ¿no es cierto? Que es igual a 900. Entonces, con eso nosotros podemos, simplemente mirando la tabla, ir viendo qué calcular o no. Entonces, la probabilidad de las mujeres intersectadas con la de los gente que está empleado. Entonces, mujeres intersectadas con empleados sería 140. ¿Ya? Entonces sería 140 dividido el total, que sería 900. Acuérdense que esta probabilidad es una probabilidad común y corriente que se calcula con los casos favorables dividido con los casos totales, que son 900. Mientras que por otro lado, eh, tengo que calcular la probabilidad de que esté empleado. La probabilidad de que esté empleado es 600. ¿De cuánto? De 900. 600 de 900. Y eso me da, si ustedes se dan cuenta, aquí llega un punto en que este con este, que es el 900 con este de acá, se simplifican y llegamos finalmente a 140 dividido en 600. ¿Ya? Ese vendría siendo el ejercicio número 1. ¿Será lo mismo que esto de acá abajo? Veamos. La probabilidad de que esté empleado y sea mujer sería 140 sobre 900. La misma situación que en delante. Entonces sería 140 sobre 900 dividido por la probabilidad de que sea mujer. Y la probabilidad de que sea mujer sería 400 de 900. Y eso me da, simplificando justamente estos bicharracos que están aquí, me da 140 partido en 400. Y ahí tengo un ejercicio de ejemplo, que es el típico ejercicio de ejemplo que se ocupa con la tabla. ¿Ya? Entonces, veamos un tercer ejemplo. Tercer ejemplo. Vamos a hacerlo aquí. Ejemplo 3, que dice así. Entonces, vamos a tener una siguiente información con respecto a una aerolínea que tiene un análisis estadístico, ¿no es cierto?, por un análisis histórico, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener lo siguiente. Sea, o no mejor sea, sino que en una aerolínea, se sabe que la probabilidad
de que el vuelo salga a tiempo es 0,83. Entonces vamos a definir eso como un evento, ¿ya? Para poder trabajar de una forma más sencilla. Entonces, que salga a tiempo, vamos a llamarla T. Entonces, el vuelo sale a tiempo. El vuelo sale a tiempo. Y me dan la probabilidad de eso. Me dicen que la probabilidad de que el vuelo salga a tiempo es de 0,83. O la probabilidad de que el vuelo salga a tiempo, PDT, es igual a 0,83. ¿Ya? La probabilidad de que llegue a tiempo es 0,82. O sea, una cosa es que salga a tiempo y la otra cosa es que llegue a tiempo. Entonces vamos a colocar aquí T sub 2. Vamos a colocar T sub 1 aquí, la probabilidad de T sub 1 que salga a tiempo, y la probabilidad de que llegue a tiempo va a ser para mí T sub 2. Entonces, el vuelo llega a tiempo. Entonces la probabilidad de que el vuelo llegue a tiempo es igual a 0,83. Perdón, 0,82. Y aparte de eso, me dicen que la probabilidad de que el vuelo salga a tiempo y que llegue a tiempo viene siendo de 0,78. O sea, me están diciendo esto. La probabilidad de que el vuelo salga a tiempo y que llegue a tiempo es igual a 0,78. Entonces, con esta información me preguntan ¿cuál es la probabilidad de que el vuelo llegue a tiempo dado que salió a tiempo? Entonces me están preguntando, vamos a anotarlo así, ¿cuál es la probabilidad de que el vuelo llegue a tiempo? Que llegue a tiempo es T sub 2, dado que salió a tiempo. Eso es lo que me están preguntando. B, me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que salió a tiempo dado que llegó a tiempo? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el vuelo salió a tiempo dado que llegó a tiempo? Son cosas distintas, ¿no es cierto? Y con eso nosotros tenemos que comenzar a trabajar. Esto viene siendo un ejercicio sencillo, ¿no es cierto? Simplemente aplicar fórmula y ya. ¿Ya? Más adelante se coloca un poco enredado cuando empezamos a ver un teorema. ¿Ya? Teorema de Bayes, se conoce ese teorema, un teorema muy importante en la estadística. De hecho, la estadística inferencial se divide un poco con los bayesianos y hay otros que son como contrarios, como Gauss perdón, es como Newton con Leibniz, como que tienen distintas como teorías, aunque en el caso de Leibniz y Newton hablan de lo mismo, en este caso hablan de cosas diferentes, pero cuando se habla de la estadística más pura, se habla de la estadística bayesiana. Entonces la estadística no necesariamente es bayesiana, no siempre se ocupa la teoría bayesiana, pero en los aspectos más críticos, en donde hay que ser más precisos, sí se ocupa la teoría de Bayes, ¿ya? Como un tema para que sepan. Entonces me preguntan eso y también me preguntan no, pues ahí están mis dos preguntas. Esto sería la probabilidad de T2 inter T1 dividido en la probabilidad de T1. Y esto de acá es la probabilidad de T1 inter T2 dividido por la probabilidad de T2. Y con eso nosotros simplemente tenemos que llevarlo a escritura. Sería la intersección, me la dan, es 0,78, ¿no es cierto? Todo eso dividido en la probabilidad de T1 y la probabilidad de T1 es 0,83. Y la probabilidad de T1 inter T2 es 0,78. Todo eso dividido por la probabilidad de T2, que vendría siendo 0,82. Entonces esto, calculadora, 0,78 dividido en 0,83. Eso me da como resultado, vamos a escribirlo así, eso es un 0,93, 0,94 periódico. Yo le voy a colocar 94%. Fíjense que lo estoy escribiendo de esa forma. Mientras que en el otro caso, que tendría que dividir por 0,78 dividido en 0,83.
0.82, ¿va? 0.78 dividido, ya entiendo qué está pasando. Tengo desactivado mi teclado numérico. 0.78 dividido, ahí sí, 0.82. Ahí está. Y eso me da como resultado, si lo quiero escribir, 0,95. 0,95, que es equivalente, como coloqué acá en delante, a 95%. ¿Ya? Entonces, bueno, se juega justamente con esto, así como ya como para dejar de mostrar ejemplos y mostrar lo que viene. Se juega con esto, ¿no es cierto? Pero también se juega con el conocimiento de conjuntos. Por ejemplo, podrían habernos preguntado, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que no llegue a tiempo, dado que salió a tiempo? Podrían preguntarnos eso, ¿ya? También podrían preguntarnos, ¿cuál es la probabilidad de que llegue a tiempo, dado que no salió a tiempo? ¿Sí? ¿Y cómo podríamos hacer eso? Nosotros, ¿cómo podríamos hacer eso? Tendríamos que manejar esto, que sería la probabilidad de T2 complemento intersectado con T1. Todo eso dividido por la probabilidad de T1. Y esta de acá, ¿qué sería? Sería la probabilidad de T2 inter T... Esto de aquí quedó muy mal. Era T1. La probabilidad de que llegue a tiempo dado que no salió a tiempo, eso es. Entonces sería T1 complemento, todo eso dividido por la probabilidad de T1 complemento. En el caso de esta probabilidad, eso es fácil porque eso es 1 menos la probabilidad de T1. Fácil, ¿ya? Pero lo que no es fácil de ver, quizá, sería estas intersecciones de acá arriba. ¿Por qué? Porque hagamos un dibujito aquí. Nosotros sabemos que por acá vamos a tener un conjunto y por acá vamos a tener otro conjunto y se intersectan. ¿Cómo yo sé que se intersectan? Porque conozco que la intersección es 0,78. 0,78. ¿Ya? Entonces, en este caso, tengo 0,78 y yo sé, si llamo a este, por ejemplo, a este le llamo T1 y a este le llamo T2, yo sé que la probabilidad de T1 es 0,83. Entonces, para completar T1, yo ya tengo la intersección que es 0,78. O sea, 0,83 menos 0,78 me va a dar aquello que pertenece a T1, pero no está en la intersección. Entonces, ocupamos la calculadora, sería, ¿no es cierto?, 0.83 menos 0.78. Y eso me da, está mal escrito, 0.78, ahí sí que sí. Y eso me da 1 partido en 20, que si lo escribimos de esta forma, un 0,05. Entonces, 0,05. Mientras que si quisiéramos saber T2, sin lo que está en su intersección, sería 0,82 menos 0,78. $0,82 menos 0.78. Y eso me da como resultado eso, que es igual a 0,04. Ya, entonces, cuando a mí me sale esto, T2 complemento intersectado con T1, me están hablando de aquello que está fuera de T2, pero que está en T1. Lo que está fuera de T2, pero está en T1, lo que está fuera de T2, pero está en T1, viene siendo esta luna de acá, o sea, este 0,05. 0,05 dividido por la probabilidad de T1, y la probabilidad de T1 la sabemos, que es 0,83, por ejemplo. En este caso, ¿qué podría ser? Sería T2 intersectado con T1 complemento. O sea, es T2 intersectado con aquello que está fuera de T1. Este es T1. Lo que está fuera de T1 es lo que está fuera de este círculo, ¿no es cierto? Pero yo quiero justamente la intersección de lo que está fuera de T1, pero que se intersecta con T2, que sería 0,04. O sea, sería 0,04. Todo eso dividido por lo que no está en T1, y la probabilidad de que no esté en T1 viene siendo 1 menos la probabilidad de T1, y yo sé que la probabilidad de T1 es 0,83. Y de esa forma, yo calculando estas dos cosas, podría tener la probabilidad de cada una de estas situaciones. Si quieres las calculamos. Sería
0,05, 0.05, todo eso dividido en 0.83, y eso me da como resultado esto, que para mí es 0,06, o sea, esto de acá es poco, re poco probable, 0, de hecho para aquí 0 igual, sería 0,06. 0,06 es equivalente al 6%, o sea, es muy poco probable de que no lleguen a tiempo, dado que salieron a tiempo, ¿ya? En cambio, esta de acá, no sé cuánto sea, volví a colocar otro igual, sería 0.04, todo eso, dividido por 1 menos 0.83. Y eso me da como resultado 4 partido en 17, que es 0,23%. A ver qué venía después del 23, viene un 5, 0,24. O sea, 24%. O sea, existe una probabilidad del 24% de que se llegue a tiempo, independiente de que no se haya salido a tiempo, ¿sí? Entonces, todo esto, todo este lenguaje tiene que ver con conjuntos y nosotros ya sabemos jugar con esto, ¿ya? Así que este vendría siendo el último, el último ejemplo de la primera materia, que vendría siendo probabilidad condicional. Y bueno, hasta aquí quiero llegar. Les voy a pedir a ustedes que tomen el libro y comiencen a estudiar esto, tarea, ¿no es cierto? Tarea. Estudiar lo que es la independencia. Independencia estadística. Bien, y esto lo voy a, obviamente, a repasar. Va a ser un tema que voy a tocar en la próxima clase, para que ya con esto empecemos, ¿no es cierto?, a dedicarnos a hacer ejercicios. Ya, esto va a ser rápido, va a ser un paso por esto, porque la verdad las cosas que yo debería haberles mostrado esto en la primera clase, o sea, en la unidad de probabilidades que vimos anteriormente. Así que, bueno, esto les dejo, chicas, chicos, para que le echen un ojo, comiencen a hacer ejercicios, está todo en el libro, todo está en el libro, así que nada, pues, que les vaya súper bien. Nos vemos la próxima clase.